sometemos a votación al punto número 30. Los que estén por la afirmativa levanten la mano. Aprobado por unanimidad. Punto número 31. Nota de los bloques Partido Justicialista, Pueblo Nuevo, Propuesta Federal y Justicialista 25 de Mayo, elevando proyecto de resolución intimando al Departamento Ejecutivo a que abone los reintegros correspondientes a gastos realizados por los distintos concejales en cumplimiento de sus funciones. Pido Sí. tratamiento sobre tabla, presidente. Bueno, se pone a consideración el tratamiento sobre tabla. Los que estén por la afirmativa levanten la mano. Aprobado de forma unánime, se le da lectura. Señor Presidente del Consejo Deliberante, don Molina Prieto Roberto, de nuestra mayor consideración por la presente, los concejales de los bloques del Partido Justicialista, Pueblo Nuevo, Propuesta Federal y Partido Justicialista 25 de Mayo, nos dirigimos a usted a efecto de elevarle para su tratamiento el siguiente proyecto. Proyecto de resolución intimando al Departamento Ejecutivo a que abone los reintegros correspondientes a gastos realizados por los distintos concejales en los cumplimientos de sus funciones. Sin otro particular, saludamos a usted atentamente, Ricardo Jorge Pollo, Luis Nicolás Romero, Mariano Cedestinel y José Bernardo Pite. Visto la demora en los reintegros de viáticos y gastos de los concejales y considerando que se ha constatado que se encuentran en pago viáticos y reintegros de gastos de distintos concejales a la Secretaría del Consejo, que la concejal Mercedes Pineda solicitó un viático el 29 de mayo del 2014, que el concejal Alejandro Augusto solicitó un viático el 6 de junio del 2014, que el concejal Nicanor Romero solicitó viáticos el 26 de mayo del 2014 y el 4 de junio del 2014, que el concejal Roberto Molina solicitó viático el 6 de junio del 2014, que el concejal José Pineda solicitó viático el 6 de junio del 2014, que el concejal Pollo solicitó reintegro de gastos el 28 y 29 de mayo del 2014, que la Secretaría del Consejo solicitó reintegros de gastos el 22 de mayo del 2014, que el Departamento Ejecutivo de manera deliberada e intencional está demorando los pagos de viáticos a los miembros del Consejo Deliberante, que con tal actitud extorsiva se pretende afectar la voluntad y la toma de decisiones de los concejales en el marco de la fiscalización de las cuentas públicas. De continuar el Departamento Ejecutivo con dicha conducta configurará el delito de incumplimiento de los deberes del funcionario. Por ello, el Consejo Deliberante de Colonia 25 de Mayo resuelve. Artículo 1. Intimar al Departamento Ejecutivo para que en el término de 48 horas abone los reintegros correspondientes a gastos realizados por los distintos concejales en cumplimiento de sus funciones. Artículo 2. De forma. Ponemos a consideración el punto 31 para la votación. Los que estén por la afirmativa levanten la mano. Aprobado de forma unánime. Punto 32. Nota 0914 del Partido Justicialista, bloque 25 de mayo, elevando proyecto de ordenanza, suspendiendo el cobro de obras de pavimento urbano y obras complementarias, que fuera aprobado por ordenanza 0412, hasta tanto el Departamento Ejecutivo envíe a este cuerpo el expediente de la mencionada obra y se pueda determinar fehacientemente el costo de la misma. Presidente, solicito tratamiento sobre tabla. Se pone a consideración tratamiento sobre tabla del punto 32. Los que estén por la afirmativa levanten la mano. Aprobado de forma unánime, se da lectura por secretaría. Señor Presidente del Consejo Deliberante, don Roberto. Perdón. Sí. Hay 3 hojas de considerandos, presidente. Sí. Si le parece, como todos los concejales tienen conocimiento del proyecto, que pasemos a la, yo diría, si es posible, la última hoja con los 2 últimos considerandos y en la parte resolutiva. Bueno, que en la citada reunión, allí, el citado profesional expresó, en cuanto a los montos de las obras de los 19 millones de pesos, que haberse ilícito. Sí, así estaba escrito. Y 16 millones
y algo fuera de adjudicación, cuando se entrega el proyecto ejecutivo, la obra se eleva a 19. Eso incluía una parte del pueblo, incluía hasta el límite del embajador Martini. Posteriormente, y esto porque los inspeccionamos, no porque participamos de la negociación con la empresa para el barrio Fonavi, creo que es. Esto generó una ampliación de obra o una habilitación, no recuerdo cómo fue, que se le adjudicó a la misma empresa que estaba y se encargó también de hacer el proyecto. Nosotros controlamos la ejecución de los trabajos. Eso creo que fue adjudicado por un monto de 4 millones y algo, adicionales a los 19. Como se llega a ese valor final, es la verdad, no es la inspección que a 5 años y 6 meses de la promulgación de la ordenanza 0358, por la cual se aprueba la documentación del llamado a licitación pública por un monto de 16.876.558,6 y por un plazo de ejecución de 360 días corridos, aún este Consejo Deliberante no ha podido acceder al expediente de la obra. Por ello, el Consejo Deliberante del 25 de mayo sanciona con fuerza la ordenanza. Artículo 1. Suspender el cobro de la obra pavimento urbano y obras complementarias que fuera aprobado por ordenanza 0412 hasta tanto el Departamento Ejecutivo envíe a este cuerpo el expediente de la mencionada obra y se pueda determinar fehacientemente el costo de la misma. Artículo 2. Intimar que en el término de 48 horas de sancionada la presente ordenanza, el Departamento Ejecutivo envíe la documentación mencionada en el artículo 1. Artículo 3. De forma. Presidente, hice la propuesta de no leerlo realmente porque es muy extensa y hace toda una cronología que empieza el 25 de septiembre del 2008 y ahí empieza el Consejo aprobando la documentación, pero después se suceden durante el 2008 hasta el presente pedidos de informe de anteriores concejales y nosotros mismos solicitando el expediente que nunca apareció en el Consejo. Tuvimos una reunión con el secretario de Obras Públicas de la Municipalidad la semana pasada y nos dijo que si queríamos el expediente que lo fuéramos a ver al municipio. Me parece que eso es una falta de respeto hacia este cuerpo y así se lo manifestamos porque los pedidos de los concejales tienen que ser respondidos de una forma u otra, pero tienen que ser respondidos por el Ejecutivo. Así que ante esta situación y ante la reunión que mantuvimos también con el ingeniero Rojas, que fue el inspector de la obra y que manifestó lo que termina de leer la secretaria, que según él los montos habían sido de 19 millones más 4 millones adicionales, estaríamos en 23. Y lo que envió el Ejecutivo en su momento, que fue una simple planillita 4, habla de 29 millones. O sea, después de varios años, todavía seguimos sin saber realmente cuánto costó la obra. Lamentablemente, esto se hubiera solucionado de otra manera, enviando la documentación respaldatoria. Por eso tenemos que llegar a esta instancia y solicitar de esta manera, a fin de que el Consejo tome conocimiento y, por supuesto, acá los perjudicados son los ciudadanos del 25 de mayo, que son los que tienen que pagar la obra, y que este Consejo en su momento aprobó y que todos avalamos el cobro. Lo que no se avaló en su momento por alguna parte de los concejales fue casualmente que no sabíamos cuánto había costado. Al no recibir la respuesta, se ha presentado este proyecto y esperemos que a la brevedad y dando cumplimiento a la ordenanza se llegue el expediente y así podamos observarlo y que rápidamente el Ejecutivo pueda volver otra vez a cobrar los valores de la obra. Bueno, ¿alguien más? Bueno, entonces lo vamos a someter a votación al punto 32. Los que estén por la afirmativa, por favor levanten la mano.
Aprobado de forma unánime.